Suegra, usted ya no sabe cocinar. Esto está horrible. Cuando escuché la voz de mi nuera romper el silencio de mi propio comedor, sentí que el piso se me iba de los pies. Nuera, baja la voz. Los niños están en la mesa. Todavía intenté decir con la voz temblando. Ella soltó una risa burlona. Que escuchen. Es bueno que ya vayan aprendiendo que usted ya perdió la mano. Es la edad, ¿no? En ese instante entendí que yo, madre y abuela, estaba siendo tratada como un estorbo dentro de mi propia casa. Si no te gusta, nuera, te puedes levantar e irte, dije, sin reconocer la firmeza en mi propia voz. Ella abrió los ojos, sorprendida, pero no perdió el veneno. Tranquila, suegra, nadie aquí está obligado a tragarse comida sin sabor, solo porque usted insiste en jugar a la cocinera. Era domingo por la mañana cuando preparé el almuerzo especial, como siempre hacía cuando mis nietos venían a visitarme a mi casa en la colonia Doctores. Pasé toda la mañana en la cocina, preparando el pollo en mole poblano, que era el platillo favorito de Pedrito, los chiles rellenos que tanto le gustaban a mi pequeña Esperanza, y el arroz rojo con frijoles refritos que mi difunto esposo siempre elogiaba con tanto cariño. El aroma de la comida casera perfumaba toda mi casita, trayendo recuerdos de los domingos felices de antes, cuando toda la familia se reunía alrededor de mi mesa con alegría y gratitud. Estaba muy emocionada por ver las caritas de mis nietos iluminarse cuando probaran cada platillo que hice con tanto amor y dedicación. Había puesto la mesa del comedor con el mantel bordado que mi madre me regaló cuando me casé, los platos especiales de Talavera que guardaba para ocasiones importantes, y hasta encendí una veladora de la Virgen de Guadalupe en el centro de la mesa. Todo estaba perfecto, como siempre me enseñó mi mamá. María Guadalupe, una casa sin comida hecha con amor no es un hogar. Cuando llegó José con toda su familia para el almuerzo dominical, noté inmediatamente que Carmen estaba de muy mal humor. Me saludó fríamente, murmuró un «Buenas tardes, señora», sin siquiera mirarme a los ojos, y se fue directo a la sala a sentarse en mi sillón favorito, mientras revisaba su teléfono celular con cara de pocos amigos. Los niños vinieron corriendo a abrazarme, como siempre hacían, y eso me trajo una sonrisa genuina al corazón. «Abuela, qué rico huele», dijo Pedrito mientras olfateaba el aire con entusiasmo. «Hice sus platillos favoritos, mis amores», le respondí, acariciando su cabello negro y brillante que tanto se parecía al de su papá cuando era niño. José me besó la frente con cariño y me preguntó si necesitaba ayuda para servir la comida, pero Carmen comentó en voz alta desde la sala sin dejar de ver su teléfono. «Espero que esta vez la comida esté bien sazonada y no como la semana pasada». Sus palabras me dolieron profundamente, pero decidí ignorarlas y concentrarme en hacer que mis nietos pasaran un domingo hermoso conmigo. Cuando todos se sentaron a la mesa, yo fui trayendo los platillos uno por uno, muy orgullosa del resultado. Todo estaba perfectamente sazonado y presentado con el cuidado de siempre. El mole tenía ese color café rojizo perfecto que tanto trabajo me costaba lograr. Los chiles rellenos estaban doraditos y esponjosos. El arroz tenía cada granito separado como debe ser. Pero en el momento en que Carmen se llevó la primera cucharada de mole a la boca, su expresión cambió completamente. Masticó muy despacio, como si estuviera evaluando cada ingrediente. Hizo una mueca horrible de disgusto, y sin ningún pudor ni respeto, gritó delante de toda la familia: «María Guadalupe, tú ya no sabes cocinar. Este mole está desabrido, el pollo está seco y estos chiles están salados de más». El silencio que siguió fue tan incómodo que se podía cortar con cuchillo. Pedrito y Esperanza pararon de comer inmediatamente y me miraron muy confundidos y tristes. José bajó la cabeza sin tener el valor de defenderte a su propia madre, y yo sentí que la cara me ardía de la vergüenza más profunda que había experimentado en mis 65 años de vida. Carmen continuó con su ataque cruel. «En serio, no sé cómo ustedes pueden comer esto. Parece comida de hospital del Seguro Social. Ya está grande, José. Tienes que aceptar que tu mamá ya perdió la sazón». Y entonces aconteció lo impensable, lo que jamás creí que vería en mi propia mesa. José, mi único hijo, el niño que crié con tanto sacrificio y amor, comenzó a reírse nerviosamente, como si estuviera de acuerdo con cada palabra venenosa que salía de la boca de su esposa. Esperanza,
mi nieta de apenas 9 años, me miró con sus ojitos llenos de lágrimas y susurró: «A mí me gusta tu comida, abuelita». Pero cuando Carmen le lanzó una mirada fulminante, la pequeña se quedó callada inmediatamente, como si hasta mis propios nietos tuvieran miedo de defenderme públicamente en mi propia casa. Pedrito intentó tomar otra cucharada de mole, pero su mamá le quitó el plato bruscamente diciendo: «No comas eso, te va a hacer daño al estómago». Durante los siguientes minutos, que parecían eternos, Carmen siguió haciendo comentarios humillantes sobre mi comida. Dijo que tal vez era mejor que ella trajera comida de algún restaurante para las próximas visitas, que yo ya estaba muy abuelita para estas responsabilidades tan grandes, que era normal que las personas mayores perdieran sus habilidades y que la familia tenía que ser realista sobre mis limitaciones. José no pronunció ni una sola palabra en mi defensa. Simplemente siguió comiendo en silencio, evitando mi mirada, como si cada crítica cruel de Carmen fuera completamente justificada. «¿Saben qué?», dijo Carmen parándose de la mesa de manera dramática. «Mejor vamos a comer a casa de mi mamá. Ella sí sabe cocinar todavía». Tomó su bolsa, llamó a los niños y se dirigió hacia la puerta principal. José se quedó sentado unos segundos más, como si fuera a decir algo en mi defensa, pero finalmente se levantó también y murmuró: «Mamá, no te enojes con Carmen. Está pasando por un momento difícil en el trabajo». «¿Momento difícil?», le pregunté con la voz quebrada. «¿Su momento difícil justifica humillarme en mi propia casa delante de mis nietos?». José no supo qué responder. Simplemente me dio un beso rápido en la mejilla y siguió a su familia hacia la puerta. «José», le dije antes de que se fuera, «tu papá nunca, en 40 años de matrimonio, me faltó al respeto de esa manera. Ni una sola vez». Después de que se fueron, me quedé sola en mi comedor, mirando los platillos casi intactos que nadie había querido terminar. La veladora de la Virgen seguía encendida, como testigo silencioso de la humillación que acababa de vivir. «Virgencita», murmuré mientras las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. ¿Realmente mi comida se volvió mala? ¿Será que estoy perdiendo mis habilidades sin darme cuenta? Con las manos temblorosas, serví un plato limpio y probé cada una de mis preparaciones. El mole estaba perfecto, con ese equilibrio de sabores dulces y picosos que me había tomado décadas perfeccionar. El pollo estaba jugoso y bien cocido. Los chiles tenían el punto exacto de sal. El arroz estaba esponjoso y sabroso como siempre. No había absolutamente nada malo con mi comida. Nada en absoluto. Fue en ese momento, sentada sola en mi comedor con el corazón destrozado, que comencé a entender la verdad terrible. Carmen había mentido deliberadamente. Había orquestado esa humillación pública para lastimarme, para hacerme sentir inútil y anticuada, para destruir mi dignidad delante de mis propios nietos. Y lo más doloroso de todo era que mi hijo, mi propio José, había permitido que sucediera. Esa noche, después de guardar toda la comida en el refrigerador, donde probablemente se echaría a perder porque ya no tenía ganas de comer, me senté en mi mecedora favorita junto a la ventana de la sala. Afuera, las luces de la Ciudad de México brillaban como estrellas caídas del cielo, pero por dentro yo me sentía más sola que nunca en mis 65 años de vida. Recordé cuando José era pequeño y me esperaba en esa misma mecedora cuando regresaba de la escuela. Cómo corría hacia mí gritando «¡Mami!» y me contaba todo sobre su día mientras yo le servía un vaso de leche con galletas que había horneado especialmente para él. Recordé las veces que se enfermaba y yo me quedaba despierta toda la noche cuidándolo, llevándole sopitas calientes y medicina, cantándole las canciones de cuna que mi propia madre me había enseñado. Recordé cuando se graduó de la preparatoria y me dijo frente a todos sus amigos: «Todo lo que soy se lo debo a mi mamá. Ella es la mujer más fuerte y sabia que conozco». Recordé cuando me presentó a Carmen por primera vez, hace 8 años, y yo la recibí con todo mi corazón, tratando de quererla como a una hija, porque era la mujer que había elegido mi José. Recordé todas las veces que la defendí cuando otras nueras de la colonia me contaban chismes sobre ella, todas las veces que le presté dinero cuando andaban apretados, todos los regalos que les compré a mis nietos con mi pequeña pensión. Pero ahora, después de 8 años de entregarme completamente a esa familia, después de abrir mi casa y mi corazón sin reservas,
Me había quedado claro que para Carmen yo era nada más que un estorbo, una vieja que ya no servía para nada, que había perdido su utilidad y que ahora era una carga molesta que había que soportar por compromiso familiar. «Dios mío», murmuré mientras las lágrimas seguían corriendo. «Dame fuerzas para entender por qué mi hijo permitió que me trataran así. Dame sabiduría para saber qué hacer ahora». En ese momento de profunda reflexión, algo comenzó a cambiar dentro de mi corazón. Una sensación extraña, como si una voz muy suave me estuviera susurrando que esta humillación tenía un propósito, que algo importante estaba a punto de suceder. Me levanté de la mecedora y caminé hacia mi recámara, donde guardaba en el ropero una caja de madera que mi madre me había dejado antes de morir. Adentro estaban todas sus recetas escritas a mano, las mismas recetas que yo había perfeccionado durante décadas, las que había transmitido a José desde pequeño, las que pensaba enseñarle algún día a mis nietos cuando fueran más grandes. Saqué el cuaderno viejo y amarillento, donde tenía anotados todos los secretos culinarios de mi familia, la receta del mole de mi bisabuela, los trucos para hacer el mejor arroz rojo de toda la colonia, los ingredientes secretos que hacían que mis chiles rellenos fueran famosos entre todas mis amigas y vecinas. Recetas que habían pasado de generación en generación, que representaban la historia y el amor de todas las mujeres de mi familia. Carmen había dicho que yo ya no sabía cocinar. Había dicho que mi comida era mala, que estaba desabrida, que parecía comida de hospital. Había dicho todo eso delante de mis nietos, tratando de convencerlos de que su abuela ya no tenía nada valioso que ofrecerles. Bueno, pues si eso era lo que realmente pensaba, si esa era la opinión que tenía de mis dones culinarios, entonces iba a tener exactamente lo que pedía. Cerré el cuaderno de recetas muy despacio, como si fuera la última vez que lo iba a tocar, y lo guardé en el fondo del ropero donde nadie nunca lo encontraría. Si Carmen cree que mi comida no vale nada, me dije en voz alta, entonces nunca más va a tener la oportunidad de probarla, jamás en su vida. Esa noche, por primera vez en muchos años, no pude dormir bien, no por tristeza o por rencor, sino por una sensación extraña de que mi vida estaba a punto de tomar un rumbo completamente diferente. Era como si el universo me estuviera preparando para algo grande, algo que iba a cambiar todo para siempre. Al día siguiente, cuando me levanté muy temprano como siempre acostumbraba, no fui directo a la cocina a preparar el desayuno como había hecho durante más de 40 años. En lugar de eso, me senté en mi mecedora con una taza de café instantáneo y comencé a hacer planes. Planes que Carmen, José y toda la familia jamás se imaginarían. Planes que les iban a enseñar el verdadero valor de todo lo que habían despreciado. Porque a veces, cuando las personas que más amamos nos faltan al respeto de la manera más cruel, el universo nos está preparando para demostrarles exactamente lo que van a perder. Y en mi caso, lo que iban a perder era mucho más grande de lo que ellos podían imaginar. Sonreí por primera vez desde el domingo anterior, tomando mi café lentamente mientras veía salir el sol por la ventana. «Virgencita», murmuré, «ayúdame a hacer esto bien, que sea una lección que nunca olviden». Y en ese momento supe, con una certeza que jamás había sentido antes, que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Durante los días siguientes, cada vez que cerraba los ojos, podía escuchar las palabras crueles de Carmen resonando en mi mente. «Ya no sabes cocinar». Pero lo que más me dolía era el silencio de José, mi propio hijo. El lunes por la mañana desperté con una sensación extraña en el pecho, como si hubiera dormido con una piedra encima del corazón. Me levanté a las 5 de la madrugada como siempre había hecho durante toda mi vida adulta, pero por primera vez en décadas no sabía exactamente qué hacer con mis manos. Durante más de 40 años, mi rutina matutina había sido la misma: levantarme, hacer café, preparar el desayuno, planear las comidas del día. Pero ahora, después de lo que había pasado el domingo, me sentía como una extraña en mi propia cocina. Me serví una taza de café instantáneo y me senté en la mesa donde tantas veces había amasado tortillas, picado verduras y preparado las comidas más deliciosas para mi familia. La luz de la madrugada entraba por la ventana de la cocina, iluminando los trastos que había usado el domingo para hacer esa comida que Carmen había despreciado tan cruelmente. «Dios mío», murmuré mientras tomaba el primer sorbo de café.
¿Cómo es posible que después de tantos años de cocinar con amor, mi propia familia me trate así? Decidí llamar a mi comadre Esperanza, mi mejor amiga desde que éramos jóvenes en el pueblo de Xochimilco, antes de que nos viniéramos a vivir a la capital. Esperanza siempre había sido como una hermana para mí, la única persona en el mundo que conocía todos mis secretos, todas mis alegrías y todas mis penas. Cuando le conté todo lo que había pasado el domingo en mi comedor, se quedó callada por unos segundos que se sintieron eternos. «Ay, comadre», me dijo finalmente con la voz llena de indignación. «Esa Carmen siempre me ha parecido una víbora envidiosa. Yo he probado tu comida cientos de veces en todos estos años, y jamás, óyeme bien, jamás he comido algo más sabroso que tus guisados. Esa mujer te está atacando por pura maldad». Sus palabras me consolaron un poco, pero no pudieron quitar el dolor profundo que sentía en el alma. «Pero Esperanza», le dije, mientras las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas otra vez, «lo que más me duele es que José no me defendió. Mi propio hijo se quedó callado mientras su esposa me humillaba delante de mis nietos. ¿Cómo es posible que el niño que crié con tanto sacrificio me traicione de esa manera?» Mi comadre suspiró profundamente del otro lado de la línea, y supe que ella también estaba llorando por mí. «Mira, comadre», me dijo Esperanza con voz firme, «los hombres a veces se vuelven cobardes cuando se casan. José siempre fue un buen muchacho, pero esa Carmen lo tiene dominado completamente. Tú sabes que esto no es culpa tuya, ¿verdad? Tú eres la mejor cocinera de toda la colonia, y esa mujer lo sabe perfectamente. Por eso te está atacando, porque tiene celos de lo mucho que te quieren tus nietos». Después de colgar el teléfono, me quedé pensando en las palabras de mi comadre. Era verdad que Carmen siempre había mostrado una actitud extraña hacia mí, como si yo fuera una competencia que tenía que eliminar. Recordé todas las veces que había hecho comentarios sarcásticos sobre mi ropa, sobre mi manera de hablar, sobre mis costumbres tradicionales. «Esta señora se cree muy moderna», había dicho una vez cuando me vio rezando el rosario en la sala. «Ya está en otros tiempos, José». Decidí probar algo que mi comadre Esperanza me sugirió por teléfono. Prepararía exactamente la misma comida del domingo y la llevaría a casa de mis vecinas más cercanas para que la probaran. Si realmente había algo malo con mi sazón, ellas me lo dirían con honestidad, porque me conocían desde hace muchos años y siempre habían sido directas conmigo. Doña Mercedes, que vivía en la casa de al lado, doña Aurora, que estaba enfrente, y doña Luz, que vivía 3 casas más abajo. Todas eran excelentes cocineras y conocían muy bien los sabores auténticos de la comida mexicana. El martes por la mañana me levanté muy temprano y comencé a preparar exactamente el mismo menú del domingo anterior. Molí los chiles para el mole con el mismo cuidado de siempre, usando la receta que mi abuela me había enseñado cuando yo tenía 15 años. Recordé sus manos arrugadas guiando las mías mientras me explicaba: «Mija, el secreto del buen mole no está solo en los ingredientes, está en el amor y la paciencia con que se prepara. Cada chile tiene que estar perfectamente tostado. Cada especia debe molerse en su momento exacto». Mientras preparaba el pollo, me vinieron a la memoria todas las veces que José llegaba de la escuela corriendo hacia la cocina gritando: «Mami, huele delicioso, ¿qué estás haciendo?». Y yo le respondía: «Tu platillo favorito, mi amor. Siéntate aquí conmigo mientras termino de cocinar y cuéntame cómo te fue en la escuela». Esos habían sido los momentos más felices de mi vida, cuando mi hijo me veía como la mujer más sabia y maravillosa del mundo. Los chiles rellenos los preparé con el mismo esmero de siempre, rellenándolos con queso Oaxaca fresco y bañándolos en el huevo batido hasta que quedaron esponjosos y dorados como nubecitas blancas. El arroz rojo lo hice tal como me había enseñado mi mamá, primero dorando cada granito en aceite hasta que tomara ese color dorado perfecto, luego agregando el jitomate licuado y el caldo de pollo poco a poco, con toda la paciencia del mundo. Cuando terminé de cocinar, serví todo en los platos bonitos que tenía guardados para ocasiones especiales y me dirigí a la casa de doña Mercedes. Ella abrió la puerta e inmediatamente su cara se iluminó al percibir el aroma de la comida. «Ay, María Guadalupe», me dijo, «qué rico huele eso. ¿Qué me trajiste?» «Doña Mercedes», le dije mientras le entregaba los platos, «necesito que me haga un favor muy importante.
Pruebe esta comida y dígame con toda honestidad si está bien sazonada. No me mienta, por favor, porque necesito saber la verdad. Doña Mercedes me miró con curiosidad, pero aceptó probar cada platillo. Vi cómo su expresión cambiaba mientras masticaba lentamente, saboreando cada bocado. María Guadalupe, me dijo después de probar todo, esta comida está absolutamente deliciosa. El mole está perfecto, con ese equilibrio de dulce y picante que es tan difícil de lograr. Los chiles están en su punto exacto, y este arroz está mejor que el que hace mi propia hermana. ¿Por qué me preguntas si está bien? Esta es la comida más rica que he probado en semanas. Llevé los mismos platillos a doña Aurora y a doña Luz, y ambas tuvieron exactamente la misma reacción. Doña Aurora incluso me pidió que le diera la receta del mole, porque según ella, era el mejor que había probado en toda su vida. Doña Luz me dijo que mi comida le recordaba a la de su abuela, que había sido famosa en todo Michoacán por su sazón excepcional. Regresé a mi casa esa tarde con la certeza absoluta de que Carmen había mentido deliberadamente. No había nada malo con mi comida. No había perdido mi sazón. No me estaba volviendo vieja y caduca, como ella había dicho. Su ataque había sido calculado, cruel, diseñado específicamente para humillarme y hacerme dudar de mis propias habilidades. Esa noche, después de guardar los trastes y limpiar la cocina, me senté en la sala con una taza de té de manzanilla y comencé a recordar todos los episodios extraños que habían sucedido en los últimos meses con Carmen. No había sido solo el domingo. Había sido una campaña sistemática de pequeñas crueldades diseñadas para hacerme sentir inútil e innecesaria. Recordé cuando llegué a su casa hace 3 meses con un pastel de 3 leches que había hecho para el cumpleaños de Pedrito. Carmen recibió el pastel con una sonrisa falsa y después escuché que le dijo a una amiga por teléfono: «La suegra me trajo otro de sus postres empalagosos. Ya no sabe calcular el azúcar, pero no se lo puedo decir porque se pone muy sensible». Yo estaba en el baño y escuché toda la conversación a través de la puerta. Recordé cuando fui a visitarlos hace 2 meses y llevé unas quesadillas de flor de calabaza que había hecho especialmente porque sabía que a José le encantaban desde niño. Carmen las probó delante de mí y dijo: «Están bien, pero a mí me gustan menos grasosas. Mi mamá las hace más ligeras». Después vi que las tiró a la basura cuando pensó que yo no estaba viendo. Recordé cuando invité a toda la familia a cenar en mi casa para celebrar el Día de las Madres hace apenas 1 mes. Preparé cochinita pibil, tortillas hechas a mano, guacamole fresco y agua de Jamaica. Carmen llegó tarde a propósito, cuando la comida ya estaba fría, y comentó delante de todos: «Ay, señora, se ve que se esforzó mucho, pero ya sabe que los niños prefieren la comida menos condimentada». Mis pobres nietos se quedaron confundidos porque ellos sí querían comer mi comida, pero Carmen les sirvió sándwiches que había traído de la casa. Todas esas pequeñas humillaciones que yo había tratado de ignorar, todas esas críticas disfrazadas de preocupación, todos esos desprecios sutiles hacia mis tradiciones y mi manera de ser, comenzaron a formar un patrón muy claro. Carmen había estado tratando de destruir mi autoestima poco a poco, preparando el terreno para la humillación pública del domingo. Pero, ¿por qué? ¿Qué había hecho yo para merecer tanto odio de parte de la mujer que había elegido mi hijo? Siempre la había tratado con respeto y cariño, incluso cuando otras nueras de la colonia me contaban chismes sobre sus malas costumbres. Siempre había defendido su matrimonio con José, incluso cuando vi señales de que no lo trataba bien. Siempre había recibido a mis nietos con los brazos abiertos, preparándoles sus comidas favoritas y comprándoles regalos con mi pequeña pensión. Me levanté de la sala y caminé hacia la recámara donde guardaba las fotos familiares en una cómoda antigua que había pertenecido a mi madre. Saqué el álbum de fotos del matrimonio de José y comencé a hojearlo lentamente. En la primera página estaba la foto donde yo aparecía abrazando a Carmen el día de la boda, ambas sonriendo hacia la cámara. Yo había llorado de alegría ese día, pensando que finalmente tenía la hija que siempre había soñado tener. En las siguientes páginas estaban las fotos de los bautizos de mis nietos, las navidades familiares, los cumpleaños, todas las celebraciones donde yo había puesto mi corazón y mi esfuerzo para hacer que la familia estuviera unida y feliz. En cada foto yo aparecía sonriendo,
cargando a los niños, sirviendo la comida, organizando todo para que todos pasaran momentos bonitos. Pero ahora, viendo esas fotos con otros ojos, pude notar algo que antes no había querido ver. En muchas de las imágenes, Carmen tenía una expresión extraña cuando me miraba. No era cariño, no era respeto, era algo más parecido al resentimiento, como si mi presencia en la vida de su familia fuera una molestia que tenía que soportar por compromiso. Cerré el álbum muy despacio y lo guardé en el fondo del cajón. «José», murmuré en voz alta, «¿qué hice mal contigo? ¿En qué momento dejé de ser tu mamá querida para convertirme en una carga que tu esposa puede humillar sin consecuencias?» Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas otra vez, pero esta vez no eran solo de tristeza, sino también de una profunda decepción que jamás había sentido antes. Recordé la noche en que José nació, después de un parto muy difícil que duró más de 20 horas. Cuando finalmente lo tuve en mis brazos, le susurré al oído, «Mi niño hermoso, siempre voy a estar aquí para ti. Siempre vas a poder contar conmigo, pase lo que pase». Recordé todas las noches que me quedé despierta cuando se enfermaba, todas las veces que trabajé doble turno en la lavandería para poder comprarle los útiles escolares, todos los sacrificios que hice para que él pudiera estudiar y tener una vida mejor que la mía. Recordé cuando se graduó de la secundaria y me dijo frente a todos sus maestros, «Mi mamá es la mujer más fuerte del mundo. Ella sola me sacó adelante después de que mi papá murió, y todo lo que soy se lo debo a ella». Recordé cuando consiguió su primer trabajo y me llevó a cenar a un restaurante elegante para celebrar, diciéndome, «Mami, desde hoy voy a cuidarte a ti, como tú me cuidaste a mí toda la vida». ¿Dónde había quedado ese José que me amaba y me respetaba? ¿Cuándo se había convertido en un hombre que permitía que su esposa me humillara públicamente sin mover un dedo para defenderme? ¿En qué momento había decidido que el amor hacia su madre era menos importante que mantener la paz en su matrimonio? Esa noche lloré como no había llorado desde que murió mi esposo. Lloré por la traición de mi hijo, lloré por la crueldad de Carmen, lloré por la confusión de mis nietos que habían tenido que presenciar esa escena horrible. Pero sobre todo, lloré por la pérdida de una ilusión que había mantenido durante 8 años. La ilusión de que éramos una familia unida, de que el amor y el respeto mutuo podían superar cualquier diferencia. Al día siguiente, miércoles por la mañana, me despertó el timbre del teléfono. Era José, llamando como si nada hubiera pasado, con esa voz alegre y casual que usaba cuando quería evitar las conversaciones difíciles. «Hola, mami, ¿cómo amaneciste? Te habló para preguntarte si el domingo que viene vamos a almorzar como siempre». Me quedé callada unos segundos, tratando de procesar la incredulidad que sentía. ¿Realmente pensaba que podíamos seguir con la rutina de siempre después de lo que había pasado? ¿Creía que una semana era suficiente para que yo olvidara la humillación que había sufrido en mi propia casa? «José», le dije con la voz más calmada que pude, «necesitamos hablar sobre lo que pasó el domingo pasado». Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea, y después escuché su suspiro resignado. «Ay, mami, ya sabía que te ibas a poner así. Carmen me dijo que tal vez te habías molestado por su comentario, pero ella no lo dijo con mala intención. Está pasando por mucho estrés en el trabajo, y a veces habla sin pensar». «¿Sin pensar?», le pregunté mientras sentía que la indignación crecía en mi pecho. «José, tu esposa me humilló delante de mis nietos. Me dijo que mi comida era horrible, que ya no sé cocinar, que parezco comida de hospital. ¿Eso es hablar sin pensar?». Otra vez el silencio incómodo, y después la respuesta que terminó de romperme el corazón. «Bueno, mami, tal vez sí es verdad que deberías modernizar un poco tus recetas. La comida de antes a veces es muy pesada para los niños de ahora». En ese momento supe que había perdido a mi hijo para siempre. No solo había permitido que su esposa me faltara al respeto, sino que ahora estaba defendiendo sus palabras crueles, sugiriendo que tal vez Carmen había tenido razón en humillarme. «José», le dije con una voz que no reconocí como mía, «tu papá se moriría de la vergüenza si supiera cómo permites que me traten en mi propia casa». Colgué el teléfono sin esperar su respuesta, y en ese momento algo cambió para siempre en mi corazón. Ya no era solo dolor o tristeza lo que sentía. Era una determinación fría y clara, una certeza absoluta de que las cosas no podían seguir igual.
Si mi familia pensaba que ya no tenía nada valioso que ofrecerles, si creían que mi comida, mi amor y mi dedicación eran cosas del pasado que podían despreciar sin consecuencias, entonces iba a darles exactamente lo que parecían querer. Me levanté del sillón donde había estado sentada durante la llamada telefónica. Caminé hacia la cocina y abrí el cajón donde guardaba todos mis cuadernos de recetas. Los saqué uno por uno. El cuaderno de mi abuela con las recetas tradicionales de Oaxaca, el de mi madre con los secretos culinarios de Michoacán, el mío propio donde había anotado todas las innovaciones y perfeccionamientos que había desarrollado durante décadas de cocinar para mi familia. Los llevé a mi recámara y los guardé en el fondo del ropero, junto con el álbum de fotos familiares. Si piensan que esto ya no vale nada, murmuré mientras los envolvía en una manta vieja, entonces nunca más lo van a volver a ver. Era hora de tomar una decisión que cambiaría todo para siempre. Una decisión que les enseñaría el verdadero valor de lo que habían perdido. Pero todavía no sabían lo que estaba por venir. Todavía no imaginaban que la abuela caduca que habían humillado el domingo anterior estaba a punto de demostrarles que algunas lecciones se aprenden demasiado tarde. Fue en ese momento, mientras guardaba mis cuadernos de recetas en el fondo del ropero, que entendí que no iba a llorar más. Era hora de actuar, y ellos no tenían idea de lo que estaba por suceder. El jueves por la mañana me desperté con una sensación completamente diferente en el pecho. Era como si durante la noche hubiera muerto una parte de mí, la parte que siempre buscaba la aprobación de mi familia, la que siempre trataba de complacer a todos, sin importar el costo personal. En su lugar, había nacido algo nuevo, algo más fuerte y decidido que jamás había sentido antes en mis 65 años de vida. Me levanté a las 5 de la mañana como siempre, pero esta vez no fui directamente a la cocina. En lugar de eso, me senté en mi mecedora favorita con una taza de café y comencé a hacer una lista mental de todas las cosas que tenía que hacer. No iba a ser una venganza cruel o destructiva, sino algo mucho más poderoso. Iba a darles exactamente lo que habían pedido. Si pensaban que ya no tenía nada valioso que ofrecerles, entonces iban a descubrir qué se sentía vivir realmente sin mí. Lo primero que hice fue llamar a mi compadre Roberto, el esposo de Esperanza, que trabajaba en una notaría del centro de la ciudad. Roberto era un hombre muy confiable, que siempre me había tratado con respeto y cariño, y sabía que podía confiar en él para que me ayudara con algunos trámites legales que tenía en mente. «Buenos días, compadre», le dije cuando contestó el teléfono. «Necesito pedirle un favor muy importante. ¿Podríamos vernos hoy para revisar algunos documentos?» Roberto notó inmediatamente el tono serio en mi voz y me dijo que podía recibirme en su oficina esa misma tarde. «¿Todo está bien, comadre?», me preguntó con preocupación. «Todo va a estar muy bien», le respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «Pero necesito asegurarme de que mis papeles estén en orden». Después de colgar, fui a mi recámara y saqué de un cajón todos los documentos importantes que guardaba en una carpeta vieja. Las escrituras de mi casa, los papeles de mi pensión, mi testamento, las pólizas de seguros, todo lo que representaba el patrimonio que había construido durante décadas de trabajo y sacrificio. Me senté en la cama y comencé a revisar cada documento cuidadosamente, como si los estuviera viendo por primera vez. La casa donde vivía la había comprado junto con mi difunto esposo hace más de 30 años, cuando José era apenas un adolescente. Habíamos trabajado día y noche, él en la construcción y yo en la lavandería, ahorrando peso por peso hasta poder dar el enganche. Después, durante más de 20 años, habíamos pagado religiosamente cada mensualidad, sacrificando vacaciones, ropa nueva y muchos gustos personales para poder tener un patrimonio que dejarle a nuestro hijo. En mi testamento, escrito hace 5 años después de la muerte de mi esposo, había dejado todo a José: la casa, mis ahorros, mis pocos bienes de valor. Lo había hecho con todo el amor del mundo, pensando que él cuidaría de estos bienes como el fruto del esfuerzo de sus padres, que los valoraría como el símbolo de todo lo que habíamos trabajado para darle una mejor vida. Pero ahora, después de ver cómo permitía que Carmen me humillara sin mover un dedo para defenderme, después de escucharlo sugerir que tal vez ella tenía razón en despreciar mis tradiciones y mis habilidades,
me di cuenta de que había estado viviendo en una ilusión. José ya no era el hijo agradecido y respetuoso que yo había criado. Se había convertido en un hombre que valoraba más la paz en su matrimonio que la dignidad de su madre. Esa tarde fui a la notaría de Roberto, llevando todos mis documentos en una bolsa de mandado vieja. Cuando entré a su oficina, él me recibió con esa sonrisa cálida que siempre me tranquilizaba. «¿Qué puedo hacer por usted, comadre?», me preguntó mientras me ofrecía una silla frente a su escritorio. «Compadre», le dije sacando los papeles de la bolsa, «necesito hacer algunos cambios en mi testamento y también quiero revisar otras opciones legales que tengo». Roberto me escuchó con atención mientras le explicaba todo lo que había pasado con Carmen y José. Vi cómo su expresión cambiaba de sorpresa a indignación mientras le contaba los detalles de la humillación del domingo y la traición telefónica del miércoles. Cuando terminé de hablar, Roberto se quedó callado unos minutos, tamborileando los dedos sobre el escritorio como hacía siempre que estaba pensando profundamente. «Comadre», me dijo finalmente, «lo que me cuenta es muy triste, pero también entiendo perfectamente por qué quiere proteger su patrimonio. Usted trabajó toda la vida por esos bienes y tiene todo el derecho de decidir quién los merece y quién no». Roberto me explicó varias opciones legales que tenía. Podía cambiar completamente mi testamento, podía crear un fideicomiso con condiciones específicas o podía donar mis bienes a instituciones de caridad. «¿Qué me recomienda usted, compadre?», le pregunté mientras él revisaba mis documentos. «Mire, comadre», me respondió con esa honestidad que siempre había apreciado en él, «le sugiero que se tome unos días para pensar bien qué es lo que quiere hacer. Estos cambios son muy importantes y no se pueden deshacer fácilmente. Pero si ya tomó la decisión, yo la voy a apoyar en todo lo que necesite». Salí de la notaría esa tarde con una sensación de poder que jamás había experimentado antes. Por primera vez en mi vida adulta, me sentía completamente dueña de mi destino, libre para tomar decisiones sin tener que considerar los sentimientos o las reacciones de otras personas. Era una sensación extraña, pero profundamente liberadora. El viernes por la mañana, José volvió a llamar como si nada hubiera pasado entre nosotros. «Hola, mami», me dijo con esa voz fingidamente alegre que ya me resultaba insoportable. «Te hablo para confirmar lo del domingo. Carmen me pidió que te dijera que va a traer postre para que tú no te molestes en hacer nada». Sus palabras me produjeron una mezcla de risa amarga y determinación renovada. Después de humillarme públicamente, ahora querían ayudarme trayendo postre para que yo no tuviera que esforzarme. «José», le dije con una voz más calmada de lo que él esperaba, «está bien. El domingo pueden venir como siempre». Hubo una pausa del otro lado de la línea, como si él hubiera esperado resistencia de mi parte. «¿En serio, mami? ¿No estás molesta?», me preguntó con alivio evidente en la voz. «No estoy molesta», le mentí con facilidad sorprendente. «Al contrario, estoy muy tranquila. Van a ver qué domingo tan especial les tengo preparado». Después de colgar, fui inmediatamente a la cocina y saqué todos los ingredientes que normalmente usaba para preparar los almuerzos dominicales. Pero esta vez, en lugar de empezar a cocinar, los empaqué cuidadosamente en bolsas y los llevé a la casa de mi comadre Esperanza. «Comadre», le dije cuando abrió la puerta, «le traje estos ingredientes porque ya no los voy a necesitar. Úselos para su familia, que sé que los va a aprovechar mejor que yo». Esperanza me miró con preocupación mientras recibía las bolsas. «¿Qué está pasando, comadre? ¿Por qué me está dando sus ingredientes de cocina?». Le expliqué brevemente lo que tenía planeado para el domingo, y vi cómo sus ojos se llenaban de una mezcla de admiración y preocupación. «Ay, María Guadalupe», me dijo, «¿está usted jugando con fuego? ¿Está segura de que quiere hacer esto?». «Nunca he estado más segura de nada en mi vida», le respondí mientras la abrazaba con cariño. «Es hora de que aprendan a valorar lo que van a perder». Esperanza suspiró profundamente y después sonrió con esa complicidad que solo las verdaderas amigas pueden entender. «Pues si ya decidió, comadre, cuenta con todo mi apoyo. Y cuando esto termine, venga a contarme cómo les fue». El sábado por la mañana me dediqué a limpiar mi casa de una manera que no había hecho en años. No porque estuviera sucia, sino porque quería que todo estuviera perfecto para lo que iba a suceder el domingo. Lavé los platos especiales que siempre usaba para las comidas familiares y los guardé en el aparador donde nadie pudiera verlos.
Doblé con cuidado el mantel bordado que mi madre me había regalado y lo puse en el fondo del ropero junto con las recetas familiares. Mientras limpiaba, fui recordando todos los domingos de los últimos 8 años, desde que José se había casado con Carmen. Recordé cómo yo siempre me levantaba a las 6 de la mañana para tener todo listo a tiempo, cómo planificaba cada menú con semanas de anticipación para asegurarme de que hubiera algo que le gustara a cada miembro de la familia. Recordé las horas que pasaba en el mercado eligiendo los mejores ingredientes, las tardes enteras que dedicaba a preparar salsas, adobos y guisados con la paciencia de una artesana. Recordé las veces que gasté dinero de mi pensión para comprar ingredientes especiales cuando sabía que venían mis nietos, las ocasiones en que cociné incluso cuando me sentía enferma, porque no quería decepcionar a la familia. Recordé todas las veces que Carmen llegó tarde a propósito, cuando la comida ya estaba fría, y todas las críticas disfrazadas de sugerencias que había tenido que soportar con una sonrisa fingida. Pero también recordé las caras de alegría de mis nietos cuando probaban mis platillos favoritos. La forma en que Pedrito siempre repetía 2 veces del mole, cómo Esperanza me abrazaba después de comer diciéndome: «Abuela, nadie cocina tan rico como tú». Recordé las veces que José, en momentos de nostalgia, me había dicho: «Mami, tu comida me recuerda a cuando era niño. No hay nada en el mundo que sepa igual». Era precisamente ese amor hacia mis nietos y esos recuerdos felices con José lo que hacía más dolorosa la traición del domingo anterior. Carmen no solo había atacado mi dignidad, había tratado de destruir algo sagrado, el vínculo que yo había construido con mi familia a través de la comida, del amor expresado en cada platillo preparado con dedicación. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me arrodillé junto a mi cama como había hecho todas las noches durante décadas. Virgencita de Guadalupe, oré con el corazón lleno de una paz extraña. Dame fuerzas para hacer lo correcto mañana, que sea una lección que nunca olviden, pero que también me ayude a encontrar mi propia tranquilidad. Por primera vez en una semana, dormí profundamente y sin lágrimas. El domingo por la mañana, me desperté con una sensación de anticipación que no había sentido en años. Me bañé con calma, me puse mi vestido más bonito, me peiné cuidadosamente y hasta me puse un poco de rubor en las mejillas. Quería verme bien para lo que iba a suceder. Quería que recordaran para siempre cómo me veía el día que cambió todo entre nosotros. A las 10 de la mañana, cuando normalmente estaría ya en la cocina preparando el almuerzo, me senté tranquilamente en la sala a leer una revista y tomar café. Era una sensación extraña, pero profundamente liberadora no estar corriendo de un lado a otro, no estar preocupándome por los tiempos de cocción, no estar calculando porciones ni planeando la presentación de los platillos. A las 11:30, hora en que José y su familia normalmente llegaban, escuché el timbre de la puerta. Me levanté sin prisa, me alisé el vestido y fui a abrir con una sonrisa serena que me sorprendió incluso a mí misma. «¡Abuela!», gritaron mis nietos corriendo hacia mí con sus bracitos abiertos. Los abracé con todo el amor del mundo, sabiendo que tal vez sería la última vez que viviríamos un momento así de natural y espontáneo. «Hola, mami», me dijo José besándome la mejilla. «¿Cómo amaneciste?». Carmen entró detrás de él, llevando una caja de cartón que obviamente contenía el postre que había prometido traer. Me saludó con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien y dijo: «Buenos días, señora María. Le trajimos flan del que venden en la panadería de la esquina, para que no se moleste en hacer postre». «¡Qué considerados!», respondí manteniendo mi sonrisa serena. «Pasen, por favor. Pónganse cómodos». Los guié hacia la sala en lugar de dirigirme directamente al comedor como siempre hacía. José me miró con extrañeza y preguntó: «¿Ya está lista la comida, mami? Huele diferente aquí adentro». Su comentario me hizo sonreír aún más. Tenía razón. No olía a comida casera porque no había estado cocinando en toda la mañana. «La comida está perfectamente lista», le dije mientras me sentaba cómodamente en mi sillón favorito. De hecho, nunca ha estado más lista que hoy. Pedrito corrió hacia la cocina, como siempre hacía, para ver qué había preparado la abuela, pero regresó unos segundos después con cara de confusión. «Abuela», me dijo con su vocecita inocente, «no hay nada en la estufa. ¿Dónde está la comida?». Carmen y José se miraron entre sí con extrañeza,
Y entonces Carmen preguntó con esa voz condescendiente que tanto me molestaba: «Señora María, ¿se le olvidó cocinar? ¿Se siente bien?». Su pregunta contenía exactamente el tipo de insinuación que yo esperaba: que me estaba volviendo senil, que estaba perdiendo mis facultades mentales, que era una vieja que ya no podía cumplir con sus responsabilidades básicas. «No se me olvidó nada», respondí con una calma que me llenó de satisfacción. «Simplemente decidí no cocinar hoy». El silencio que siguió fue denso y confuso. José se acercó a mí y preguntó: «¿Cómo que decidiste no cocinar? ¿Estás enojada por algo? ¿Es por lo del domingo pasado?». Su pregunta me dio la oportunidad perfecta para decir lo que había estado preparando toda la semana. «José», le dije mirándolo directamente a los ojos, «el domingo pasado tu esposa me dijo, delante de mis nietos, que yo ya no sé cocinar. Dijo que mi comida estaba horrible, que parecía comida de hospital, que era desabrida y mal preparada». Carmen se puso visiblemente nerviosa y trató de interrumpir, pero yo continué hablando con una voz firme que no admitía interrupciones. «Después de pensarlo mucho durante esta semana», continué, mientras veía cómo Carmen se ponía cada vez más pálida, «llegué a la conclusión de que tu esposa tiene razón. Si mi comida es tan mala como ella dice, entonces sería cruel de mi parte seguir sometiéndolos a ella». La tensión en la sala se podía cortar con cuchillo. Mis nietos nos miraban sin entender qué estaba pasando. José tenía la boca abierta sin saber qué decir, y Carmen parecía haber entendido finalmente hacia dónde se dirigía mi discurso. «Así que», dije levantándome del sillón con una dignidad que no sabía que tenía, «he decidido retirarme permanentemente de la cocina. Nunca más van a tener que sufrir mi comida horrible. De hecho, creo que deberíamos salir a comer a un restaurante donde la comida sí esté bien preparada por cocineros profesionales». Y con esas palabras, todo cambió para siempre. El silencio que siguió fue el más largo y tenso de mi vida. Carmen trataba desesperadamente de encontrar algo que decir para arreglar la situación. José se veía completamente perdido entre la lealtad hacia su esposa y el amor hacia su madre. Y mis pobres nietos comenzaron a llorar porque no entendían por qué no iba a haber comida de la abuela. Pero yo me mantuve firme, serena, completamente segura de mi decisión. Era el primer día del resto de mi vida, y por primera vez en décadas iba a ser una vida vivida en mis propios términos. El silencio que siguió a mis palabras fue tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Por primera vez en 8 años, era yo quien tenía el control total de la situación. Carmen fue la primera en romper el silencio, pero su voz salió temblorosa y completamente diferente al tono arrogante que había usado el domingo anterior. «Señora María», balbuceó mientras se retorcía las manos nerviosamente. Yo creo que hubo un malentendido. Tal vez no me expresé bien el domingo pasado. Es que había tenido un día muy difícil en el trabajo y...». La interrumpí con una sonrisa serena que parecía ponerla aún más nerviosa. «No hubo ningún malentendido, Carmen», le dije con una voz tan calmada que hasta yo misma me sorprendí. «Tus palabras fueron muy claras. Dijiste que yo ya no sé cocinar, que mi comida está horrible, que parece comida de hospital». Fueron palabras muy específicas, dichas delante de mis nietos, con la intención clara de humillarme públicamente. José trató de intervenir con esa voz conciliadora que usaba cuando quería evitar los conflictos familiares. «Mami, por favor, no malinterpretes las cosas». Carmen estaba estresada, no lo dijo en serio. «Todos sabemos que cocinas delicioso, siempre lo hemos dicho». Sus palabras me causaron una risa amarga que resonó por toda la sala. «¿Siempre lo han dicho, José? ¿Cuándo exactamente defendiste mi comida el domingo pasado? ¿En qué momento dijiste algo cuando tu esposa me humilló delante de tus hijos?». Pedrito, mi nieto de 12 años, se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas. «Abuela», me dijo con su vocecita quebrada, «a mí me gusta mucho tu comida. ¿Ya no vas a cocinar nunca más para nosotros?». Su pregunta inocente fue como una daga en mi corazón, pero me mantuve firme en mi decisión. Acaricié su cabello negro y le dije con todo el amor que cabía en mi voz: «Mi niño hermoso, tu mamá dice que mi comida no es buena para ustedes. Una abuela que ama a sus nietos no puede seguir dándoles comida que los puede lastimar». Carmen se puso de pie bruscamente,
claramente desesperada por controlar una situación que se le había salido completamente de las manos. «Esto es ridículo», exclamó con un tono que intentaba ser autoritario, pero que sonaba más bien histérico. «No puede dejar de cocinar por un comentario sin importancia. Los niños tienen hambre, y usted es su abuela». Su reacción me confirmó algo que ya sospechaba. Carmen nunca había esperado que sus humillaciones tuvieran consecuencias reales. «Carmen», le dije levantándome también del sillón, pero manteniendo esa dignidad serena que me había acompañado toda la mañana. «Durante 8 años he cocinado para esta familia. He gastado mi pensión en ingredientes especiales. He pasado horas en el mercado eligiendo lo mejor. He madrugado cada domingo para tener todo listo cuando ustedes llegaran. Y durante todo este tiempo, tú has aprovechado cada oportunidad para criticar mi comida, para hacerme sentir incompetente, para convencer a mi familia de que ya no sirvo para nada». José trataba desesperadamente de encontrar una solución que arreglara todo sin que él tuviera que tomar partido de manera definitiva. «¿Saben qué?», dijo con esa voz artificialmente alegre que usaba cuando quería evitar las confrontaciones. «Mejor vamos todos a comer a Las Flores, el restaurante que les gusta a los niños. Ahí la pasamos bien y después hablamos esto con calma». Su propuesta me pareció perfecta para los propósitos de mi plan. «Excelente idea, José», respondí con una sonrisa genuina. «Vayamos a un lugar donde la comida esté bien preparada por cocineros profesionales. Así los niños pueden comer algo realmente bueno, no como la comida horrible que yo acostumbraba a hacerles». Carmen me miró con una expresión de pánico absoluto, porque finalmente había entendido que cada palabra cruel que había dicho sobre mi comida se estaba convirtiendo en una realidad que ella no había anticipado. Durante el trayecto al restaurante, que fuimos en 2 coches porque yo insistí en llevar el mío propio, pude ver por el espejo retrovisor cómo José y Carmen discutían acaloradamente en el coche de atrás. Aunque no podía escuchar sus palabras, la gesticulación desesperada de Carmen y la expresión confundida de José me decían todo lo que necesitaba saber. Finalmente, estaban entendiendo la magnitud de lo que había sucedido. En el restaurante Las Flores, pedimos nuestros platillos y nos sentamos en una mesa grande cerca de la ventana. Los niños ordenaron sus comidas favoritas: enchiladas rojas para Pedrito y quesadillas para Esperanza. Mientras esperábamos la comida, Carmen hizo varios intentos desesperados por reparar el daño que había causado. «Señora María», me dijo con una voz que intentaba sonar casual, pero que claramente estaba forzada, «he estado pensando en lo que pasó el domingo y creo que reaccioné exageradamente. Tal vez el estrés del trabajo me hizo decir cosas que no pensaba realmente». Su disculpa sonaba completamente falsa e improvisada, como si estuviera leyendo de un guión mal escrito. «Carmen», le respondí mientras tomaba tranquilamente mi agua de Jamaica, «no te preocupes por eso. Al contrario, te agradezco mucho tu honestidad. Es mejor saber la verdad sobre lo que realmente piensas de mi comida que seguir viviendo en la ilusión de que la disfrutaban». Mi respuesta la dejó completamente desarmada, porque no había manera de argumentar contra mi agradecimiento por su honestidad. Cuando llegaron nuestros platillos, noté algo que me llenó de una satisfacción profunda. Tanto Pedrito como Esperanza probaron su comida sin el entusiasmo que siempre mostraban cuando comían en mi casa. Pedrito empujó las enchiladas por el plato y murmuró: «No están tan ricas como las de la abuela». Esperanza dejó la mitad de su quesadilla sin terminar y preguntó: «¿Podemos ir a casa de la abuela después para que nos haga de sus quesadillas con flor de calabaza?». Carmen se puso visiblemente nerviosa ante los comentarios de los niños. «Coman bien», les dijo con un tono más severo de lo normal. «Esta comida está muy rica. No comparen todo con la comida de la abuela». «Pero Pedrito», con esa honestidad brutal que tienen los niños, respondió: «Pero mami, tú dijiste que la comida de la abuela no estaba buena. ¿Por qué entonces nosotros sí queremos que nos cocine otra vez?». La pregunta inocente de mi nieto creó un momento de tensión absoluta en la mesa. Carmen no sabía qué responder sin contradecir su propia crítica a mi comida, y José se veía cada vez más incómodo con toda la situación. Era evidente que ninguno de los dos había considerado cómo sus acciones del domingo anterior afectarían a los niños, o cómo iban a explicar la contradicción entre despreciar mi comida y después querer que siguiera cocinando para ellos. «Pedrito tiene razón»,
Dije con una voz suave pero firme. Si mi comida realmente era tan mala como su mamá dijo, entonces es lógico que prefieran la comida de restaurante. Con el tiempo se van a acostumbrar y van a olvidar los sabores de la abuela. Mis palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de incomodidad que se extendieron por toda la mesa. Esperanza comenzó a llorar quedamente y dijo: «Yo no quiero olvidar los sabores de la abuela. Me gusta cuando la abuela me hace chiles rellenos y me cuenta historias de cuando mi papá era niño». Sus lágrimas me partieron el corazón, pero sabía que era necesario que todos entendieran las consecuencias de tratar a alguien con falta de respeto. José finalmente tomó una decisión y se dirigió directamente a Carmen. «Carmen, tienes que disculparte con mi mamá apropiadamente. Lo que dijiste el domingo estuvo muy mal, y ahora los niños están sufriendo por eso». Era la primera vez en 8 años que escuchaba a mi hijo tomar mi lado contra su esposa, pero su intervención llegaba demasiado tarde para cambiar mi determinación. Carmen suspiró profundamente y me miró con una expresión que mezcla desesperación con resignación. «Señora María», me dijo con una voz que finalmente sonaba genuinamente arrepentida. «Le pido una disculpa sincera por lo que dije el domingo. Estaba equivocada. Su comida siempre ha estado deliciosa y no debía hablar así delante de los niños. ¿Podemos olvidar todo esto y volver a la normalidad?». Su disculpa era exactamente lo que había estado esperando. La confirmación de que sabía perfectamente que mi comida era buena y que su ataque había sido deliberadamente cruel. «Acepto tu disculpa, Carmen», le dije con una serenidad que pareció tranquilizarla momentáneamente. «Y tienes razón en que fue un error hablar así delante de los niños. Pero hay cosas que una vez dichas no se pueden borrar, y hay confianza que una vez rota no se puede reparar». José intervino con desesperación evidente en su voz. «Mami, pero si Carmen ya se disculpó, ¿no podemos seguir como antes? Los niños te necesitan, nosotros te necesitamos. Eres parte importante de nuestra familia». Sus palabras me habrían conmovido hace una semana, pero ahora sonaban huecas después de permitir que su esposa me humillara sin defenderme. «José», le dije mirándolo directamente a los ojos, «yo necesitaba que me defendieras el domingo pasado cuando tu esposa me faltó al respeto en mi propia casa. Necesitaba que valoraras los 40 años que pasé cocinando para ti con amor. Necesitaba que les enseñaras a tus hijos a respetar a su abuela. Pero no lo hiciste. Te quedaste callado y después me dijiste por teléfono que tal vez Carmen tenía razón». El peso de mis palabras lo golpeó como una bofetada. José bajó la cabeza y murmuró: «Tienes razón, mami. Debí defenderte. No sé por qué no lo hice». Su admisión de culpa era importante, pero llegaba demasiado tarde para cambiar las decisiones que ya había tomado. «La familia», continué mientras terminaba mi agua de Jamaica, «no es solo estar juntos los domingos. Es respeto mutuo, es valorar lo que cada uno aporta, es defender a los que amamos cuando otros los atacan. Estas cosas se perdieron el domingo pasado y no se pueden recuperar con una simple disculpa». Carmen hizo un último intento desesperado. «Señora María, ¿qué puedo hacer para arreglar esto? ¿Qué necesita que haga para que me perdone y volvamos a ser una familia?». Su pregunta me dio la oportunidad perfecta para explicar por qué algunas acciones tienen consecuencias permanentes. «Carmen», le dije con una tristeza genuina, «no se trata de perdón. Ya te perdono porque guardar rencor solo me haría daño a mí. Se trata de dignidad. Se trata de que una mujer de 65 años no puede seguir sometiendo su autoestima a los caprichos crueles de alguien que claramente no la respeta. Se trata de que mis nietos aprendan que las acciones tienen consecuencias y que lastimar a alguien intencionalmente puede crear heridas que no siempre se pueden curar». El resto del almuerzo transcurrió en un silencio pesado, interrumpido solo por los sollozos ocasionales de mis nietos que no entendían completamente por qué su abuela había decidido cambiar algo que siempre había sido una tradición familiar feliz. Pero yo sabía que algún día, cuando fueran adultos, entenderían la lección sobre el respeto y la dignidad que estaban aprendiendo ese día. Cuando terminamos de comer, José pagó la cuenta y nos dirigimos al estacionamiento. Antes de separarnos, me acerqué a mis nietos y los abracé con todo el amor que cabía en mi corazón. «Los amo mucho», les susurré al oído, «y siempre los voy a amar, sin importar lo que pase».
Carmen se acercó una última vez e intentó hacer planes para el siguiente domingo. «Señora María, ¿qué va a pasar el próximo domingo? ¿Podemos venir como siempre?» Su pregunta demostraba que aún no había entendido completamente que las cosas habían cambiado para siempre. «Carmen», le dije con una sonrisa triste pero firme, «el próximo domingo van a tener que hacer otros planes. Y todos los domingos que sigan. Mi cocina está cerrada permanentemente para personas que piensan que mi comida es horrible». Y con esas palabras, subí a mi coche y me dirigí a casa, dejando atrás una familia que finalmente había entendido el verdadero valor de lo que habían perdido. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi casa silenciosa, me sentí por primera vez en años completamente en paz conmigo misma. Había recuperado mi dignidad, había establecido límites claros y había demostrado que una mujer mayor también puede tomar control de su vida cuando es tratada con falta de respeto. Me arrodillé junto a mi cama y oré. «Virgencita de Guadalupe, gracias por darme la fuerza para hacer lo correcto. Ayúdalos a entender la lección y ayúdame a mí a encontrar la paz en esta nueva etapa de mi vida». Y por primera vez en muchos años, dormí profundamente, sabiendo que había honrado tanto a mi dignidad como a la memoria de las mujeres fuertes que me habían criado. 3 meses después de aquel domingo que cambió todo, desperté en mi casa silenciosa con una sensación de paz que no había sentido en años. Por fin había aprendido que el amor propio no se negocia. Los lunes por la mañana se habían vuelto completamente diferentes desde aquel domingo de abril que cambió mi vida para siempre. Ya no me despertaba pensando en qué cocinar para la semana. No tenía que planear menús especiales para los domingos familiares. No tenía que calcular porciones ni hacer listas de compras para alimentar a 6 personas. En lugar de eso, me levantaba con calma, preparaba mi café en una tacita pequeña que había pertenecido a mi madre, y me sentaba en la mecedora de la sala a ver cómo el sol entraba por las cortinas de encaje. Durante las primeras semanas, después de lo que yo había comenzado a llamar el último domingo, José llamó casi diariamente. Sus conversaciones seguían siempre el mismo patrón. Comenzaba preguntándome cómo estaba. Después trataba de convencerme de que Carmen se sentía muy arrepentida y terminaba suplicándome que reconsiderara mi decisión de no cocinar más para la familia. «Mami», me había dicho durante una de esas llamadas de la segunda semana, «los niños preguntan todos los días cuándo van a volver a comer en casa de la abuela. Pedrito llora por las noches porque extraña tus chiles rellenos». Sus palabras me dolían profundamente, pero también me recordaban por qué había tomado la decisión correcta. Carmen había usado a mis nietos como testigos de mi humillación, y ahora ellos estaban pagando las consecuencias de las acciones crueles de sus padres. José le había respondido con la voz firme pero calmada que había adoptado desde aquel día. «Tus hijos están aprendiendo una lección muy importante, que las palabras tienen poder, que lastimar a alguien intencionalmente tiene consecuencias reales, y que no se puede recuperar la confianza perdida simplemente pidiendo disculpas». José se quedaba callado después de mis explicaciones, porque en el fondo sabía que yo tenía razón, pero no quería aceptar que él también era responsable de lo que había pasado. Carmen había intentado visitarme 2 veces durante el primer mes. La primera vez llegó con un arreglo floral grande y costoso, tocó mi timbre durante 15 minutos seguidos y gritó a través de la puerta: «Señora María, por favor ábranos. Necesitamos hablar». Yo estaba sentada tranquilamente en mi sala, leyendo una novela que había comprado la semana anterior, escuchando sus súplicas sin sentir ni culpa ni satisfacción. Simplemente había decidido que mi casa era mi santuario y que nadie que me había faltado al respeto tenía derecho automático a entrar en él. La segunda vez llegó con los niños, claramente usando a Pedrito y Esperanza como una estrategia emocional para obligarme a abrir la puerta. Escuché las vocecitas de mis nietos gritando: «Abuela, somos nosotros, te trajimos dibujos». Esa vez sí se me partió el corazón, porque yo no tenía ningún resentimiento hacia mis nietos, pero también entendía que tenía que mantenerme firme en mi decisión para enseñarles que las acciones de los adultos tienen consecuencias que afectan a toda la familia. Después de 2 horas esperando en mi puerta, sin que yo les abriera, los escuché irse. Pedrito lloraba y preguntaba: «¿Por qué la abuela ya no nos quiere?
Y Carmen le respondía con voz irritada, porque tu abuela está siendo muy terca y egoísta. Sus palabras me confirmaron que Carmen seguía sin entender realmente por qué había perdido el privilegio de mi compañía y mi comida. Mi rutina diaria se había simplificado de una manera que me resultaba profundamente liberadora. Me levantaba a las 7 en lugar de las 5. Desayunaba tranquilamente mientras escuchaba las noticias en la radio. Después salía a caminar por el parque de la colonia, donde había conocido a otras señoras de mi edad que se habían convertido en nuevas amigas. Doña Refugio, una viuda de 70 años que vivía cerca del mercado, se había vuelto mi compañera de caminatas matutinas. María Guadalupe, me había dicho doña Refugio durante una de nuestras caminatas de la tercera semana. Usted se ve diferente desde que dejó de cocinar para su familia. Se ve más tranquila, como más liviana. Su observación me hizo reflexionar sobre algo que yo misma había notado. Por primera vez en décadas, no tenía esa sensación constante de estar corriendo contra el tiempo, de tener que complacer a otras personas, de cargar con la responsabilidad de hacer felices a todos los demás. Durante las tardes me había inscrito en un taller de tejido en el centro comunitario de la colonia. Allí conocí a doña Esperanza Morales, una señora de 60 años que también había tenido problemas con su nuera, y a doña Carmen López, que irónicamente tenía el mismo nombre que mi ex-nuera, pero era una mujer completamente diferente, respetuosa, amable y llena de historias interesantes sobre sus nietos que la adoraban. Comadre, me había dicho doña Esperanza Morales mientras tejíamos bufandas para el próximo invierno. A mí mi nuera me sacó de mi casa cuando murió mi esposo. Dijo que yo era una carga y que ellos necesitaban privacidad, pero después, cuando se separó de mi hijo, fue la primera en pedirme que cuidara a los niños mientras ella trabajaba. Su historia me hizo darme cuenta de que mi experiencia no era única, que muchas mujeres mayores habían tenido que aprender a valorarse a sí mismas después de ser menospreciadas por sus propias familias. Los fines de semana se habían convertido en mis días favoritos. Los sábados iba al mercado muy temprano, pero ahora solo compraba ingredientes para mí. Frutas frescas, verduras para ensaladas pequeñas, pescado para una persona, pan dulce para acompañar mi café de la tarde. Era extraño, pero reconfortante cocinar solo para mí. Preparar exactamente lo que me apetecía sin tener que considerar los gustos de otras personas. Los domingos me había creado una nueva rutina que me llenaba de una satisfacción que no había experimentado en años. Me levantaba tarde, desayunaba en la cama leyendo el periódico, después me arreglaba con cuidado y salía a comer a diferentes restaurantes de la ciudad. Había descubierto lugares maravillosos que nunca había visitado porque siempre estaba ocupada cocinando para mi familia. Un restaurante oaxaqueño donde servían mole negro auténtico, una fonda poblana donde hacían chiles en nogada como los de mi juventud, un lugar en Coyoacán donde preparaban cochinita pibil que me recordaba a mi luna de miel en Yucatán. Durante uno de esos domingos de exploración culinaria, mientras comía unas enchiladas suizas en un restaurante del centro histórico, me di cuenta de algo sorprendente. No extrañaba cocinar para mi familia. Extrañaba a mis nietos. Extrañaba la idea de tener una familia unida y respetuosa, pero no extrañaba las horas de preparación, el estrés de tener todo listo a tiempo y especialmente no extrañaba la sensación constante de que mis esfuerzos eran dados por sentado o, peor aún, criticados cruelmente. A finales de mayo, 2 meses después del último domingo, José apareció en mi puerta un martes por la tarde. Esta vez venía solo, sin Carmen ni los niños, y se veía diferente, más delgado, más cansado, como si hubiera estado pasando por momentos difíciles. Cuando abrí la puerta, me sorprendió ver lágrimas en sus ojos. «Mami», me dijo con la voz quebrada, «¿puedo pasar? Necesito hablar contigo». Por primera vez en 2 meses, decidí abrir mi puerta a un miembro de mi familia. No porque hubiera cambiado de opinión sobre mi decisión, sino porque quería escuchar qué tenía que decir después de todo este tiempo. José se sentó en el sofá de la sala donde había pasado tantas tardes de su infancia, haciendo tarea mientras yo cocinaba. «Mami», comenzó mientras se secaba los ojos con el dorso de la mano, «Carmen y yo nos estamos separando». Su noticia no me sorprendió tanto como me entristeció.
No porque lamentara la separación en sí, sino porque sabía que mis nietos iban a sufrir las consecuencias del fracaso de ese matrimonio. ¿Qué pasó, José?, le pregunté con genuina curiosidad y sin ningún juicio en mi voz. Muchas cosas, me respondió suspirando profundamente, pero principalmente me di cuenta de que Carmen no es la persona que yo pensaba que era. Después de lo que te hizo aquel domingo, comencé a ver un patrón en su comportamiento que no había querido reconocer antes. José me explicó que durante los 2 meses posteriores al incidente, Carmen había mostrado su verdadera personalidad de maneras que él ya no podía ignorar. Había comenzado a criticar agresivamente a otras personas de su círculo social, había hecho comentarios despectivos sobre la familia de José, y había tratado de prohibirle que me visitara o que mantuviera cualquier contacto conmigo. ¿Sabes qué fue lo que me abrió los ojos completamente?, me preguntó José con amargura evidente en su voz. Fue cuando Pedrito le preguntó si podían visitarte para tu cumpleaños el mes pasado, y Carmen le gritó que tú eras una vieja rencorosa que no los quería ver nunca más. En ese momento me di cuenta de que estaba envenenando a mis hijos contra ti, y que yo había sido cómplice de todo eso. Su relato me confirmó algo que yo ya había sospechado, que Carmen había visto mi decisión de alejarme como una declaración de guerra personal, en lugar de entenderla como una consecuencia natural de sus propias acciones crueles. En lugar de reflexionar sobre su comportamiento y tratar de enmendarlo genuinamente, había optado por convertirme en la villana de la historia para justificar su propia crueldad. José, le dije después de escuchar su historia completa, lamento mucho que tu matrimonio haya terminado, especialmente por los niños. Pero quiero que entiendas algo. Yo no tomé la decisión de alejarme para castigar a Carmen o para destruir tu familia. La tomé para proteger mi propia dignidad y para enseñarles a mis nietos que las personas merecemos respeto, especialmente dentro de nuestras propias familias. José asintió lentamente y después me hizo la pregunta que yo había estado esperando durante meses. Mami, ¿hay alguna posibilidad de que podamos reconstruir nuestra relación? No con Carmen, ella ya no está en el panorama, sino tú conmigo y con los niños. Ellos te extrañan mucho, y yo me di cuenta de que perdí no solo a mi esposa, sino también a mi madre por cobarde. Su pregunta me puso en una situación emocional compleja. Por un lado, había extrañado terriblemente a mis nietos y había estado preocupada por cómo los eventos de los últimos meses los habían afectado psicológicamente. Por otro lado, sabía que no podía simplemente olvidar todo lo que había pasado y regresar a la misma dinámica de antes, porque eso no habría enseñado ninguna lección real. José, le dije tomándole las manos como hacía cuando era pequeño y tenía algún problema. Primero quiero que entiendas que yo nunca dejé de amarte ni a ti ni a tus hijos. Lo que pasó no fue sobre amor, fue sobre respeto. Tú permitiste que tu esposa me humillara públicamente y después me dijiste que tal vez ella tenía razón en menospreciar mi comida y mis tradiciones. José bajó la cabeza avergonzado. Tienes razón, mami. Fui un cobarde. Debí defenderte desde el primer comentario cruel que Carmen te hizo. No solo aquel domingo, sino durante todos estos años. Me da vergüenza admitir que sabía que ella te faltaba al respeto, pero yo valoraba más la paz en mi casa que la dignidad de mi madre. Su admisión honesta me conmovió profundamente, porque finalmente había reconocido no solo el error específico del último domingo, sino el patrón de negligencia que había permitido durante años. José, le dije con lágrimas en los ojos, esa es la conversación que necesitaba que tuviéramos hace 2 meses. Necesitaba que reconocieras que no fue solo un momento de descuido, sino una serie de decisiones conscientes de no protegerme cuando tu esposa me atacaba. ¿Qué puedo hacer para enmendarlo, mami?, me preguntó con voz suplicante. ¿Qué necesitas de mí para que podamos volver a ser una familia? Su pregunta me obligó a reflexionar sobre algo que había estado evitando. ¿Realmente quería reconstruir esa relación o había encontrado una paz en mi soledad que no quería sacrificar? José, le dije después de varios minutos de silencio contemplativo, necesito tiempo para pensar qué tipo de relación podemos tener en el futuro. Estos meses de soledad me han enseñado cosas sobre mí misma que no sabía. He aprendido a valorar mi tranquilidad, he hecho nuevas amigas, he descubierto actividades que me gustan.
Ya no soy la misma mujer que pasaba sus domingos cocinando para complacer a una familia que daba por sentado sus esfuerzos. José asintió con comprensión y me dijo: Entiendo, mami. No quiero presionarte. Solo quería que supieras que me arrepiento profundamente de todo lo que pasó y que estoy dispuesto a esperar el tiempo que necesites. Su paciencia me pareció genuina, muy diferente a la desesperación manipuladora que había mostrado en las llamadas telefónicas de las primeras semanas. Después de que José se fue esa tarde, me quedé sentada en mi sala reflexionando sobre el futuro. Por primera vez en meses, la posibilidad de reconciliarme con mi familia había vuelto a presentarse, pero ya no era una posibilidad que me desesperara por alcanzar. La soledad me había enseñado que podía ser feliz por mi cuenta, que no necesitaba la aprobación o la compañía de otras personas para sentirme completa. Esa noche, escribí en un cuaderno nuevo que había comprado para registrar mis pensamientos. Hoy, José vino a pedirme perdón. Su disculpa sonaba genuina, y creo que finalmente ha aprendido la lección que necesitaba aprender. Pero yo también he aprendido algo, que amar a mi familia no significa sacrificar mi dignidad por ellos. Si volvemos a tener una relación, será en mis términos, con mis límites, respetando la mujer que me he convertido durante estos meses de redescubrimiento personal. 3 semanas después de la visita de José, decidí llamarlo para proponerle un encuentro gradual y cuidadoso. «Puedes traer a los niños a visitarme el próximo sábado por la tarde», le dije, «pero solo por 2 horas, y solo si entiendes que las cosas van a ser diferentes de como eran antes». José aceptó inmediatamente, con una gratitud en su voz que me hizo sentir que tal vez, con tiempo y esfuerzo mutuo, podríamos construir una relación nueva y más saludable. Cuando llegó el sábado y escuché el timbre de mi puerta, sentí una mezcla de nervios y emoción que no había experimentado en meses. Abrí la puerta y vi a mis nietos corriendo hacia mí con lágrimas de alegría en sus ojitos. «¡Abuela!», gritaron al unísono mientras me abrazaban con una fuerza que casi me tumba. «Los extrañé mucho, mis amores», les dije mientras los acariciaba y los llenaba de besos. «Pero quiero que entiendan que algunas cosas van a ser diferentes ahora». Pedrito me miró con curiosidad y preguntó: «¿Diferentes cómo, abuela?». Le expliqué con palabras apropiadas para su edad que la abuela había aprendido a valorarse más a sí misma y que aunque los amaba mucho, ya no iba a hacer ciertas cosas solo para complacer a otros. Esa tarde no cocinamos juntos como solíamos hacer antes. En lugar de eso, nos sentamos en la sala a platicar, jugamos lotería mexicana y les conté historias de cuando su papá era pequeño. Cuando se fueron 2 horas después, me sentí satisfecha, pero no exhausta como me sentía después de los domingos anteriores. Durante los siguientes meses, José y los niños comenzaron a visitarme regularmente, pero con un ritmo y una dinámica completamente diferentes. A veces cocinaba para ellos, pero solo cuando tenía ganas de hacerlo, no porque fuera mi obligación. A veces salíamos a comer a restaurantes, explorando juntos lugares nuevos que yo había descubierto durante mis domingos de soledad. Un año después del último domingo original, mientras veía a Pedrito y Esperanza jugar en mi pequeño jardín trasero, me di cuenta de que había logrado algo que no sabía que era posible. Había recuperado tanto mi dignidad como mi familia, pero en términos que respetaban la mujer que me había convertido a través del sufrimiento y el crecimiento personal. A veces, cuando las personas que amamos nos lastiman profundamente, el universo nos está enseñando que necesitamos aprender a amarnos a nosotros mismos primero. Y en mi caso, esa lección llegó justo a tiempo para salvar no solo mi relación con mi familia, sino también mi relación conmigo misma. Porque al final, el mayor regalo que podemos dar a las personas que amamos no es nuestra disponibilidad incondicional, sino nuestro ejemplo de que todas las personas, sin importar su edad, merecemos respeto, dignidad y amor propio. Epílogo. 3 años han pasado desde aquel domingo que cambió mi vida para siempre. José se volvió a casar con una mujer maravillosa llamada Patricia, que desde el primer día me ha tratado con el respeto y el cariño que merezco. Mis nietos, ahora más grandes, han aprendido lecciones valiosas sobre la importancia del respeto familiar y nunca han vuelto a dar por sentado el amor de su abuela. En cuanto a Carmen, solo supe que se mudó a otra ciudad y rehizo su vida.
No guardo rencor hacia ella. Al contrario, le agradezco por haberme enseñado indirectamente que una mujer de cualquier edad puede elegir su propia dignidad sobre la comodidad de otros. Y yo encontré algo que no sabía que estaba buscando: la tranquilidad de ser exactamente quien soy, sin disculpas ni justificaciones. Porque a veces, el mayor acto de amor hacia nuestra familia es enseñarles que el respeto no es opcional, sino fundamental. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde nos están viendo? Comenten abajo.